Hola, ¿qué tal chicos? Bienvenidos a una entrega más de su canal Wilmer Matemático. Chicos, el día de hoy continuamos con lo que es el tema número 2 de los ejercicios adicionales de álgebra superior más 230. El título del tema número 2 nos dice: demuestre que el conjunto de todas las ternas de la forma A1, 0, que se representa A2, A3, definen un espacio vectorial. Para esto nosotros necesitamos demostrar, de seguro que ya en la teoría, en lo que es la teoría, le demostraron lo que son los 10 axiomas de un espacio vectorial, pero aquí yo vengo para reforzarlo por si en caso no le quedó muy claro. Yo lo que hice fue de la manera más clara posible podérselo explicar aquí. Entonces, empezaremos con lo que es la ley, los 10 axiomas que representan estos. Empezaremos con lo que es la ley de composición interna. ¿Qué nos dice esta ley? Que si yo tengo un vector U y un vector V minúscula y pertenecen a V mayúscula, que es lo que representa el espacio vectorial, entonces la sumatoria de estos dos, de el vector U más el vector V, también pertenece al espacio vectorial de este mismo. Entonces esta ley es la que conocemos como la ley de composición interna. También trataremos de ver lo que es la ley conmutativa. Esta nos dice que si yo tengo un vector U y un vector V y este pertenece al espacio vectorial, entonces, para que se vea ahí, entonces la sumatoria de estos dos vectores, entonces la sumatoria del vector U más el vector V es igual a la sumatoria del vector V más el vector U. No importa el orden de los factores, esta no me altera el producto. Esto es lo que dice la ley conmutativa, que ya la hemos visto en capítulos anteriores. Bien. También tenemos lo que es la ley asociativa. ¿Qué nos dice esta? Esta nos dice que si yo tengo un vector U y un vector V, un vector V y un vector W, que también pertenece al espacio vectorial de V mayúscula, entonces cuando yo haga la sumatoria del vector U más la sumatoria en conjunto del vector V más el vector W, esto será igual a la sumatoria del conjunto del vector U más el vector V y la sumatoria de esto más el vector W. O sea, esto me está diciendo que si yo asocio los vectores, no me alterará el producto, siempre seguirá perteneciendo a lo que es el espacio vectorial. Ve que aunque yo asocie los vectores uno con el otro, como quiera seguirá siendo, me seguirá dando el mismo resultado. Y esto lo veremos cuando estemos demostrando, porque aquí yo lo único que estoy es demostrando los 10 axiomas de un espacio vectorial, que es lo que luego pasaremos a demostrar. También tenemos la existencia del elemento neutro de la suma o vector 0. Este me dice que si existe un vector phi, esta es la letra phi, que es lo mismo que se utiliza para representar el vector nulo. Entonces, si existe un vector nulo que pertenece al espacio vectorial, aquí vemos donde dice vector nulo, entonces esto me dice que para todo vector U perteneciente al espacio vectorial, la sumatoria del vector U más el vector nulo es igual que yo sume al vector nulo más el vector U, siempre como quiera, no importa, el orden de los factores no alterará el producto, ya que cuando yo sume mi vector U con un vector nulo, siempre seguirá siendo el mismo vector U. Bien, continuaremos con las demás demostraciones. Recuerde que son 10. Bien, aquí continuamos con lo que es la demostración. La número 5 nos dice que es la ley de existencia del vector opuesto o inverso aditivo. ¿Qué me dice este vector?
Este axioma me dice que si yo tengo un vector u perteneciente al espacio vectorial de v mayúscula, entonces existe un vector u negativo que también pertenece a ese espacio vectorial, que es lo que se conoce como el inverso aditivo. Esto me dice que esto será igual que si yo tengo el vector u más la sumatoria del vector u negativo, es lo mismo que yo sume el vector u negativo más el vector u, no importa el orden de los factores, pues siempre me dará lo que es un vector nulo, siempre me dará 0, siempre la sumatoria del vector, si yo sumo mi vector y lo sumo con su opuesto, siempre me dará 0. Ya eso lo hemos visto también en ejercicios anteriores, pero aquí nos están pidiendo que lo demostremos. La número 6 nos dice la ley de composición externa. ¿Qué nos dice esta ley? Esta nos dice que si yo tengo un vector u perteneciente al v mayúscula y un vector y un k que es un escalar, entonces cuando yo multiplique el escalar por mi vector u, este resultado siempre como quiera seguirá perteneciendo a lo que es mi espacio vectorial. Esto es lo que me está explicando aquí. Bien, recuerden que aunque no entiendan muy bien esto, yo aquí lo que estoy es reforzando lo que ustedes tienen que haber visto en práctica. Luego, ahora pasaremos a demostrar cada una de estas leyes. Identidad multiplicativa, que es la número 7. Esta me dice que para todo vector A perteneciente a lo que es el espacio vectorial, es lo mismo que yo multiplique 1 por el vector u. ¿Qué me está diciendo esto? Que si yo hago la multiplicación, si yo multiplico 1 por u, siempre me dará u. Porque recuerde que todo número de la multiplicación, el elemento de identidad es el número 1. Todo número que multipliquemos por 1 siempre nos dará el mismo número. Es lo mismo que yo se multiplique el 1 por un vector, pues siempre me dará el mismo vector. Bien, continuamos con lo que es la ley distributiva, que es la número 8. La ley distributiva del producto por un escalar para la suma de vectores. ¿Qué me dice esta ley? Que si yo tengo un vector u y un vector v que pertenecen al espacio vectorial de v mayúscula y un k que viene siendo un escalar, entonces la multiplicación de este escalar por la sumatoria de los vectores será igual a que yo multiplique el escalar por el vector u y multiplique el escalar por el vector v. Esto me está diciendo que si yo lo distribuyo, en vez de multiplicarlo así como está aquí, distribuyo el escalar por cada uno de los vectores, el resultado siempre será el mismo. Bien, continuamos con lo que es la número 9, que nos dice la ley distributiva del producto de un vector por la suma de escalares. ¿Qué me dice esta ley? Que si yo tengo un vector u perteneciente a v mayúscula y tengo un vector k sub 1 y un escalar k sub 1, y un escalar k sub 2, que ambos son escalares, entonces la sumatoria de estos escalares por el vector u es igual a que yo multiplique cada escalar, el escalar k sub 1 por el vector u y lo sume con el escalar k sub 2 por el vector u. Esto me está diciendo que si yo distribuyo el escalar, multiplico cada escalar por el vector, es lo mismo que yo multiplique la sumatoria de los escalares por el vector. Esto es lo que me está diciendo aquí. Entonces, continuamos con la última, que nos dice que es la ley asociativa del producto escalar, del producto entre escalares y vectores. ¿Qué me dice esta ley? Que si yo tengo un vector u perteneciente a v mayúscula, que viene siendo el espacio vectorial, y tengo los escalares k sub 1 y k sub 2, que son escalares, entonces si yo multiplico el escalar k sub 1 por el producto de k sub 1 por el vector u, es lo mismo que yo multiplique los dos escalares
por lo que es el vector u. Esto viene siendo como lo inverso de lo que ya vimos aquí atrás. También esto puede ser lo mismo que yo multiplique cada uno por separado, multiplique el vector k sub 2 por el vector k sub 1 y luego el resultado de esto lo multiplique por el vector u. Siempre me dará el mismo resultado. Bien, aquí ya vimos lo que fue, cuáles son las leyes que vamos a ver. Ahora lo que tenemos que pasar es a demostrar cada una de estas con lo que son los axiomas, con lo que son las alternas que nos están dando, que es a sub 1, a sub 2 y a sub 3. Entonces, espero que esto haya quedado claro, porque esto son lo que son la demostración. Esto, si quieren, tienen de copiarlo, pero para ustedes estudiarlo. Pero no es que es necesario. Pero lo que sí le pide el manual es que demuestre cada una de estas. Ahora, esto debe de haber quedado claro en la práctica para poder pasar a demostrar. Si no entienden esto, vuelve y repáselo, porque si no, no va a entender lo que son las demostraciones. Bien, chicos, entonces una vez aquí pasaremos a lo que es ya a realizar lo que es el ejercicio en sí, que nos dice que demuestre que el conjunto de todas las formas a sub 1, a sub 2 que representa 0 y a sub 3 definen un espacio vectorial. Bien, ya en la parte anterior vimos lo que debimos haber visto, lo que es en teoría. En teoría nos debieron haber explicado de la manera así. Ahora aquí le debemos demostrarlo con estas ternas que tenemos aquí, estas NUPLA que nos están dando aquí. Bien, como para la ley asociativa necesito 3 vectores, entonces yo elegiré los vectores, lo que son el vector A, el vector B y el vector C. Bien, el vector A será igual a estas NUPLA que están aquí, que viene siendo a sub 1, a sub 2 que representa 0 y a sub 3. Y todo esto pertenecen al espacio vectorial de R3, ya que está compuesto por 3 componentes. Recuerden esto, que esto lo venimos viendo desde lo que es el primer ejercicio que realizamos. Bien, el vector B, que vendrá dado por estas mismas NUPLA, pero con la letra de con la misma letra de adelante. Entonces será B sub 1, 0 que viene siendo el B sub 2 y B sub 3. Y este también pertenece al espacio vectorial de R3. También tendremos el vector C, y este tendrá C1, C2 que viene siendo 0 y C3, que también pertenece al espacio vectorial de R3. Bien, también aquí necesitaremos lo que es los escalares. Necesitamos 2 escalares, entonces para eso yo tomaré 2 escalares que vendrán siendo la letra alfa y la letra beta. Estos serán nuestros escalares para hacer esta demostración. Bien, ya partiendo de aquí, entonces pasaremos a lo que es la primera ley, que es la ley de composición interna. Bien, esta me dice que si yo tengo un vector A y un vector B, y ambos pertenecen al mismo espacio vectorial de R3, bien, ahora vamos a ver qué pasa si yo hago la sumatoria de estos dos vectores. ¿Qué es lo que va a pasar? Bien, si yo tengo el vector A, pongo sus NUPLA, que son estas que están aquí, a sub 1, 0 y a sub 3, reconociendo que esta pertenece al espacio vectorial de R3, y utilizaremos el símbolo de I, las NUPLA del vector B, que viene siendo B sub 1, 0 y B sub 3, sabiendo que esta también pertenece al espacio vectorial de
de R3. Bien, sabiendo que esta pertenece al espacio de R3, entonces pasamos a hacer lo que es la suma. Aquí pasamos a hacer lo que es la suma. Tengo que a sub 1, los n del vector A, que a sub 1, 0 y a sub 3, más las n del vector B, que viene siendo B sub 1, 0 y B sub 3. Bien, entonces esto será igual, ¿verdad?, a que yo haga la sumatoria, sumo elemento con elemento. A sub 1 lo sumo con B sub 1, coma, 0 lo sumo con 0 y a sub 3 lo sumo con B sub 3. Bien, una vez aquí lo que haremos es lo siguiente. Bajaremos esta n que viene siendo a sub 1 más b sub 1, lo dejamos expresado ahí, coma, 0 más 0 viene siendo 0, y a sub 3 sumado con b sub 3, lo dejamos expresado así como está. Y esto pertenece a R3, porque si nos fijamos aquí tiene a sub 1, aquí vemos que tenemos un primer elemento, un segundo elemento y un tercer elemento, al igual como lo tenemos aquí arriba. Y aquí nos dice que pertenece a R3. Vemos que la sumatoria de estos dos vectores siempre da el mismo espacio vectorial. Aquí vemos que se le cumple la ley de composición interna. Ya aquí queda demostrado esto. Ahora continuaremos con las demás. Bien, ahora continuamos con lo que es la ley conmutativa. ¿Qué me dice esta ley? Que el orden de los factores no altera el producto. Bien, ahora veremos. Si yo tengo un vector A más el vector B, esto será igual a que yo tenga las n de estos vectores, a sub 1, 0, y a sub 3, más la sumatoria del vector, las n del vector B, que viene siendo B sub 1, 0, y B sub 3. Bien, si hacemos la sumatoria, sumamos elemento con elemento como lo hicimos en la parte anterior, tendremos que a sub 1 más B sub 1 coma, 0 lo sumo con 0 y a sub 3 lo sumo con B sub 3. Bien, entonces si el orden de los factores no altera el producto, entonces yo puedo volver a descomponer esto y decir que bajar B sub 1, todas las n del vector B, sí. O sea, es lo mismo que yo decir, por ejemplo, si el orden de los factores no altera el producto, entonces es lo mismo yo decir que a sub 1 más B sub 1 es lo mismo que decir B sub 1 más A sub 1. 0 con 0, 0 más 0. Y aquí decir que B sub 3 más A sub 3 es lo mismo que esto que aquí arriba. Mira a ver si están de acuerdo conmigo. Es lo mismo. Porque me dice que el orden de los factores no altera el producto. Bien, entonces descomponiendo, bajando todo lo que es B, volviéndolo a agrupar, B sub 1, un 0 de aquí, y B sub 3 lo bajo para acá. Y eso lo sumo con los elementos del vector A, que viene siendo A sub 1, un 0 y A sub 3. Bien, aquí vemos que esto es lo que representa el vector B.
Y aquí tengo lo que representa el vector A. Y aquí vemos que aquí queda la inversa de aquí. Mientras que aquí arriba tenemos A más B, aquí tenemos B más A. Y aquí queda demostrado que el orden de los factores no altera el producto, como nos explica la ley conmutativa. Bien. Ahora continuamos con lo que es la ley asociativa. Y veremos qué es lo que nos dice esta ley. Esta ley me dice que si yo tengo tres vectores, tengo el vector A más el vector B en conjunto, y este lo sumo con un tercer vector que viene siendo el vector C. Esto será igual a que yo sume la seniopla de estos vectores. Diga A sub 1, 0, y A sub 3 más la seniopla del vector B, B sub 1, 0 y B sub 3 en conjunto, más la seniopla del vector C, que viene siendo C1, 0 y C3, ¿verdad? Espero que se vea ahí bien. Entonces, esto me dice que esto será igual a que yo haga la sumatoria de lo que está dentro de los paréntesis. Primero se hacen los paréntesis. Bien, sumo A sub 1 con B sub 1. Sumo 0 con 0. Y sumo A sub 3 con B sub 3. Y esto lo sumo con mi tercer vector, que viene siendo C1, 0 y C3, ¿verdad? Bien. Entonces, aquí yo lo que debo de hacer es lo mismo que yo sume este primer elemento. Tengo que sumar elemento con elemento. Este primer elemento de aquí con este elemento de aquí. Bien. Entonces, la agrupación de estos vectores me va a dar que A sub 1 más B sub 1 más C sub 1. Entonces sume esta sumatoria de 0 que está aquí en conjunto, 0 más 0, y lo sume con quién, con el 0 del tercer vector. Estoy aplicando lo que es la ley asociativa, estoy asociando los vectores. Entonces aquí haga lo mismo con lo que es A sub 3. La sumatoria de A sub 3 más B sub 3, B sub 3 es lo más que más C3. Bien. Entonces aquí es lo mismo que yo diga, si voy a asociarlo, es lo mismo que yo haga aquí. Diga, bueno, si esto es lo mismo que yo sume esto aquí, entonces es lo mismo que yo deje a sub 1 fuera y sume a B sub 1 más C sub 1. Y me tiene que dar lo mismo, porque me dice que no importa el orden de los factores, no importa cómo lo asocie, siempre me dará el mismo resultado. Entonces, coma, dejo un 0 afuera y sumo estos dos ceros. Lo mismo hago con este de aquí también. Dejo a 3 afuera y sumo a B sub 3 más C sub 3 en conjunto. Y me tiene que dar el mismo resultado. Bien, entonces teniéndolo una vez así, yo puedo reagrupar lo que es lo que son los elementos de lo que es el vector A. Entonces digo que A sub 1, el 0 de A sub 1 está aquí y el 0 de A sub 3 está aquí. Más los elementos del vector C más el vector B.
digo que los elementos del vector B también los reagrupo. B sub 1, el 0 de B sub 1 y B sub 3. Y esto lo sumo con los elementos del vector C, que viene siendo C1, 0 y C3. Bien, y si nos fijamos, ahora entonces quedaría de la siguiente manera. Esto aquí son lo que representa la CNUPLA del vector A. Y lo estoy sumando en conjunto con los elementos del vector B más los elementos del vector C. Y si ahora se fijan, como estaba aquí arriba, yo lo que hice fue que asocié los vectores para que no importa como yo, o sea, no importa el resultado, siempre me dará un resultado que pertenezca al mismo espacio vectorial de R3, aunque lo asocie, aunque haga la asociación de estos vectores, siempre seguirá siendo el mismo resultado. Eso es lo que queremos ver aquí. Y aquí se cumple la ley asociativa de un vector, que no importa cómo lo asociemos, siempre seguirá siendo, me seguirá dando un vector que pertenece al mismo espacio vectorial. Bien, entonces continuando con lo que es la ley número 4, que nos dice que es la ley de existencia del elemento neutro de la suma, que es lo mismo que el vector 0. Entonces, este nos dice que si existe un vector phi, o sea, un vector nulo, en el cual sus CNUPLAs son 0, 0 y 0, en este caso pertenece a R3. Recuerde que el vector nulo se adhiere al espacio vectorial del vector con el cual se esté sumando. Si tiene 4 componentes, entonces será R4. Si tiene 5, entonces será R5. Si tiene 2, entonces será R2. Bien. Entonces, si yo hago la sumatoria, ¿verdad? Si yo hago la sumatoria de un vector A, que en este caso mi vector A tiene una CNUPLA A sub 1, 0 y A sub 3, que fue el que nos dieron para demostrar, y este lo sumo con mi vector nulo, entonces esto será igual, ¿verdad?, a que yo sume estas CNUPLA que están aquí, A sub 1, 0 y A sub 3, con lo que es el vector nulo, que viene teniendo 3 componentes, las cuales son 0. Si yo hago esta sumatoria, entonces el resultado que me quedará aquí será A sub 1 más 0, 0 más 0 y A sub 3 más 0. Y cuando yo haga esta sumatoria, si yo sumo A sub 1 con 0, me quedará A sub 1. Si sumo 0 más 0, me dará 0. Y si sumo A sub 3 con 0, me dará A sub 3. Y ahí vemos que aquí el resultado que tuvimos aquí fue el mismo que el mismo vector que teníamos aquí arriba. El mismo vector que nos dieron cuando lo sumé con el neutro de la suma, que viene siendo el 0, me dio el mismo resultado. Ya esto también lo habíamos visto en capítulos anteriores. Bien. Continuando con la siguiente ley, que el día de hoy nada más llegaremos hasta aquí para no hacer el video bastante largo, ya que es de más. Entonces, continuamos con lo que es la número 5, que me dicen existencia del vector opuesto o inverso aditivo. ¿Qué me dice esta ley? Que para todo vector A, el cual sus CNUPLAs son A sub 1, 0 y A sub 3, que pertenece al espacio vectorial de R3, existe un vector A pero negativo, un vector opuesto, que sus CNUPLAs serán las mismas que están aquí, pero con el signo cambiado. Viene siendo menos A sub 1, el 0 no se pone negativo por ser 0 no importa, es neutro, menos A sub 3.
Entonces, ¿qué me dice esto? Que si yo hago la sumatoria, del vector A más su opuesto aditivo, que viene siendo menos A, entonces tendría que A sub 1, 0 y A sub 3 más el vector opuesto, que viene siendo menos A sub 1, 0 y menos A sub 3. Si yo hago esa sumatoria, esto será igual a decir que A sub 1 más por menos sería menos. Entonces, si yo resto A sub 1 con A sub 1, 0 lo resto con 0, y A sub 3 lo resto con A sub 3. Estoy componiendo elemento con elemento. Entonces, ¿qué me está diciendo esto? Que esto me dará 0. Cuando diga A sub 1 menos A sub 1 me dará 0. Aquí me dará 0. Y aquí también me dará 0. Y entonces, ¿qué estoy obteniendo? Lo que estoy obteniendo como resultado es lo que es el vector phi o el vector nulo. Bien, chicos, el día de hoy lo dejaremos hasta aquí. Espero que te haya gustado este video, que te haya llevado los conocimientos que espero que se lo estés llevando, porque en verdad recuerda que aquí solamente estamos aprendiendo. Luego te tocará demostrarlo en un examen. Así que te sugiero que aprendas bien estos temas. Son bastante sencillos luego que uno lo aprende, claro. Recuerda suscribirte, darme un like y compartir este video con tus demás compañeros. Llévalo a tu grupo de matemáticas para que ellos también puedan resolver el ejercicio. Recuerda que el conocimiento se expande cuando somos capaces de compartirlo. Bye.